La serigrafía es una técnica de estampación. La utilizamos para pasar un dibujo a diferentes soportes. Como materiales para la serigrafía solemos usar más o menos los que tenemos aquí. Un fotolito, que es donde desarrollamos el dibujo, que luego irá a pasar a la pantalla. Una pantalla que esta ya está emulsionada, donde vemos que tiene el dibujo por donde pasará la tinta. Y la rasqueta usaremos para imprimir. Pues nada, todo esto hoy. Para este taller vamos a usar una serie de materiales que tengamos por casa o que podéis encontrar, pues bueno, en la calle o en alguna tienda, pero serán muy sencillos. En primer lugar, como marco para la pantalla vamos a usar un marco de fotos en el que le quitemos el cristal, o si tenéis un bastidor al cual le hemos quitado la tela, ¿vale? Y luego le meteremos unas medias viejas que tengamos por casa, que serán las que nos valgan de malla para la pantalla. Unas chinchetas que usaremos para fijar las medias al marco. Una tarjeta de crédito o no crédito, o una rasqueta de goma, una espátula de goma. Nos servirá para pagar la pintura. Unas pegatinas que podéis comprarlas o podéis dibujar en papel de pegatina o en papel normal, que luego fijaremos a nuestra malla de la pantalla. Pegamento de barra, very important. Usaremos para pegar los trozos de papel de los dibujos que hagamos en la pantalla. Tijeras. Con estas tijeras recortaremos la silueta de nuestro dibujo. Tinta. Podéis usar el color que queráis. En este caso nosotros vamos a usar amarillo o magenta, pero esta es tinta serigráfica, pero también podéis usar témperas o otros materiales que tengáis por casa. Cinta aislante. Es un buen recurso para dibujar con cinta sobre la pantalla. Luego os mostraremos cómo. Papel. Una vez tengamos todos estos materiales y nuestro diseño final, lo estamparemos en papel. O en una camiseta. Materiales: bastidor o marco de fotos, unas medias, chinchetas, tinta o témpera, una rasqueta o tarjeta de crédito, papel de pegatina, lápiz, tijeras y pegamento de barra. Bastidor ya realizado con nuestra media. Le hemos puesto las chinchetas, le hemos puesto cinta de pintor, le podéis poner un precinto, le podéis poner, yo qué sé, cinta aislante, lo que queráis. Vale, ahora vamos a proceder a hacer el diseño. Nosotros hemos elegido unas pegatinas que nos hemos hecho nosotros con la impresora, como os mostrado, para pegarlas en la pantalla. Recordad, tenéis que pegarlas por este lado, ¿vale? Tenemos que dejar donde tiene el hueco libre para que podamos pasar la rasqueta, ¿vale? Las pegaremos aquí y esto lo que nos servirá es para hacer la reserva. La reserva implica que por donde pasa la tinta, si está la pegatina, por ahí no va a pasar.
¿vale? Es un poco igual que el proceso serigráfico. Proceso. Cogemos la media y la colocamos en uno de los lados del bastidor, fijándola al marco con chinchetas. Con el papel de pegatina o con vinilo diseñamos nuestros dibujos, los recortamos y los pegamos sobre la media. Extremos del marco ponemos cinta con una cuchara y con la espátula, regleta o tarjeta de crédito extendemos la pintura en una misma dirección. Una vez lo hemos hecho, levantamos el marco con cuidado y ya tenemos nuestra estampación.